Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal Dr. Ovidio, neurólogo pediatra. Pues el día de hoy voy a tocar un tema que considero que es importante. Hoy les voy a hablar brevemente acerca del cerebro del niño con el TDAH. Trataré de explicar lo que conocemos hasta ahora de este tema en relación a la función cerebral de este trastorno. Y no sin antes, ¿verdad?, pedirles que se suscriban a mi canal, compartan la información que aquí les brindo y me regalen un me gusta o un like para que esta información le llegue pues a muchos padres, le llegue también a maestros, personal de salud, para conocer un poco más del TDAH y comprender mejor a los niños con este trastorno. El TDAH fue clasificado como un trastorno del comportamiento en el DSM-4 publicado en 1994. Ya en un video anterior les expliqué en qué consiste esto del DSM, ese Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales. En este tiempo, pues, el TDAH se consideraba un trastorno del comportamiento y en este manual publicado, repito, en 1994. Se entendía entonces como un problema de conducta de la infancia, por eso se ponía el foco en las conductas observadas, como eran la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Sin embargo, en el actual DSM-5, que fue publicado en el 2013, se clasifica ya como un trastorno del desarrollo neurológico. Por supuesto, el TDAH no es la única problemática que se engloba bajo el término de los trastornos del desarrollo neurológico, ya que también el trastorno del espectro autista, el trastorno del desarrollo intelectual, entre otros, ¿verdad?, también tienen cabida bajo este trastorno. Así tenemos pues que se consideran trastornos del desarrollo neurológico en el DSM-5, pues el trastorno del desarrollo intelectual, repito, los trastornos de la comunicación que afectan el lenguaje, los trastornos del espectro autista, el TDAH, del cual vamos a hablar en este video, y trastornos específicos del aprendizaje y también los trastornos motores. Entonces vemos cómo ahí se engloba una gran cantidad de problemas que afectan al niño en el proceso del desarrollo. ¿A qué nos referimos con esto cuando hablamos de un trastorno neurológico? Bueno, un trastorno del desarrollo neurológico, o también llamado trastorno del neurodesarrollo, implica, como su nombre lo indica, ¿verdad?, que el desarrollo del cerebro es un poco más, vamos a decir, un poco más lento y diferente en comparación con otros niños y adolescentes que no tienen este problema, ¿verdad? El neuropsicólogo Rafael Guerrero, neuropsicólogo español, explica que para entenderlo mejor, para que uno comprenda mejor este problema, hay que imaginar que las carreteras cerebrales de un niño sin TDAH son como autopistas, ¿verdad? Mientras que las carreteras cerebrales de un niño con TDAH son como los caminos rurales, es decir, son caminos como de tierra, ¿verdad? Conduciendo por caminos rurales que estén hechos de tierra o de terracería, pues es más fácil que uno se pierda y que vaya más lento que si fuera por una autopista, ¿verdad? En este caso vamos más rápido. Esta inmadurez en el desarrollo cerebral, porque así se traduce que esto es lo que ocurre, tiene como consecuencia la manifestación de los síntomas del TDAH. Una de las características que tienen en común todos los trastornos del neurodesarrollo es que son de naturaleza crónica, todos los que mencioné hace rato. Los niños y adolescentes que son diagnosticados con TDAH, que son diagnosticados con TEA o trastornos específicos del aprendizaje, pues van a sufrir esa patología a lo largo de su vida. Por eso se dice que son de naturaleza crónica. Es decir, uno, entre comillas, no se cura del TDAH ni del TEA. Ahora bien, si los adultos que estamos cerca de ellos, como son las madres, los padres, los maestros, los profesionales de la salud, terapeutas del lenguaje, terapeutas del aprendizaje, somos capaces de comprender su trastorno y aportarle las estrategias y recursos que ellos necesitan, a pesar de ser algo crónico, fíjense, les estaremos posibilitando una vida adaptada y feliz. Entonces,
Esto es muy importante que uno conozca este tipo de problemas, ¿verdad? Para poder ayudar a estos niños en forma adecuada y correcta. Cuando hablo de estas adaptaciones, es decir, de ayudar a estos chicos, uno se suele referir a que debemos aportarle a los afectados con TDAH determinados apoyos que estos niños necesitan para tener una vida pues lo más normal y adaptable posible, ¿verdad? Por ejemplo, uno debe de sentarse con ellos a hacer las tareas escolares. Los padres deben de supervisar sus tareas, estar ahí con ellos en ese momento que las están haciendo, pues para estarlos conduciendo cuando se quieren distraer, ¿verdad? Ya sabemos que es difícil hacer esto, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, ¿verdad? Ayudarles a gestionar sus emociones también es muy importante, como la rabia y el miedo, o acompañarlos para hacer amigos nuevos en el ámbito social, porque a veces ahí en ese ámbito ellos tienen muchos problemas y entonces uno tiene que intervenir y supervisar cuando están con otros niños para cuando la cosa se esté poniendo difícil, pues hacer una sutil intervención y decir, miren, vamos a hacer esto, el otro, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que actuar como verdaderos coaching con estos niños, no solo en el ámbito de la familia, sino también esto debería ocurrir en la escuela y debería de ocurrir también en el ámbito social en donde el niño se desenvuelva, ¿verdad? Una de las zonas del cerebro que está afectada en todos los trastornos del neurodesarrollo, que acabo de comentar hace rato, y el TDAH no es la excepción, pues decimos que es una porción del cerebro que le llamamos la corteza prefrontal. Se llama así porque está detrás de nuestra frente, ¿verdad? Una estructura del cerebro que se encuentra ahí. ¿Y esto qué repercusiones tiene esta afección? Bueno, dado que la corteza prefrontal es la zona del cerebro donde se asientan las funciones cerebrales ejecutivas, es decir, las funciones puramente humanas, ¿verdad? Como son concentración, control de impulsos, autocontrol, regulación emocional, planificación, memoria de trabajo, conciencias, pues la inmadurez de dicha zona tiene como consecuencia que los síntomas que presentan los niños con TDAH se manifiesten. Entonces, una zona relevante en el TDAH, pues cerebral, es la corteza prefrontal. Estableciendo una comparación de esta estructura con dispositivos tecnológicos, pues una comparación muy burda, pero que viene a explicar un poquito esto, lo que ocurre en este trastorno y la afectación de la corteza prefrontal hace que falle entonces todo el sistema operativo de la función cerebral de quien tiene TDAH. Esto es muy importante saberlo porque a veces confundimos y por el desconocimiento pensamos que estos niños son así porque son mal educados o porque son consentidos o porque la familia no ha establecido ciertos límites en ellos, ¿verdad? No, eso no tiene nada que ver con este problema que se relaciona con una disfunción de la corteza prefrontal. Se sabe que el TDAH altera el cerebro en 3 planos diferentes y de forma simultánea. O sea, en 3 planos diferentes, pero al mismo tiempo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y esto ha sido producto de mucho tiempo de trabajo y de investigación de los científicos que se han dedicado a estudiar a fondo el TDAH. Hay una alteración o una afección en el plano anatómico, hay una afección en el plano funcional y sobre todo, y lo más relevante, en el plano de la conectividad cerebral de los chicos que tienen TDAH. En el plano anatómico, muchos estudios hechos por varios investigadores a través de estudios funcionales de neuroimagen han mostrado que la estructura cerebral es diferente, fíjense, si comparamos dicho cerebro con el de un niño de la misma edad que no tenga este trastorno. Y también encontraremos que las funciones y la conectividad y comunicación entre las diferentes zonas del cerebro está alterada también o funciona de manera distinta. Quiere decir que en un niño que tiene un cerebro, pues vamos a decir que neurotípico, ¿verdad? De los 3 planos que acabamos de mencionar,
en el TDAH la problemática principal es la conectividad entre las diferentes zonas del cerebro. En el TDAH, la característica fundamental es la dificultad que tiene la corteza prefrontal para conectarse con el resto de las estructuras o áreas cerebrales, ya que, como he estado comentando, en el TDAH existe una inmadurez muy significativa de esta estructura. Cuando hablamos de conectividad, nos estamos refiriendo a un sistema de neurotransmisores que son sustancias químicas que posibilitan la comunicación entre las neuronas. Las neuronas, al igual que nosotros, platican dentro de nuestra cabeza porque, a pesar de que tenemos millones de ellas en la corteza cerebral, ninguna de ellas está conectada directamente con otra. Entre cada neurona existe un espacio virtual que se conoce con el nombre del espacio sináptico. Entonces, para que una neurona se pueda comunicar con otra, tiene que enviar un mensaje químico a través de una sustancia que atraviesa el espacio intersináptico y llega al otro lado de la neurona a un receptor, y entonces se ha llevado a cabo el mensaje. Así es como funcionan las neuronas en nuestro cerebro, en los mecanismos que llamamos de transmisión sináptica. Podríamos decir, por ejemplo, que en este caso, para que se entienda bien, yo estoy enviando un mensaje a través de mis palabras que estoy diciendo, ¿verdad? Yo sería, por ejemplo, una neurona que está de este lado y mando un mensaje que ustedes están escuchando a través de donde estén viendo este video. Y ese mensaje llega a un receptor que en este caso es el oído, ¿verdad? Y así hemos complementado un mensaje que yo quiero que ustedes reciban. Pues las neuronas hacen lo mismo. Tienen un fenómeno de intercomunicación neuronal conocido como la transmisión sináptica, y esto se lleva a cabo a través de un sistema de neurotransmisión que se produce por sustancias químicas y que son sistemas que están afectados en el niño con TDAH. En el caso del TDAH, la mayoría de los científicos llegan a la conclusión, a través de los diferentes estudios que se han hecho, que estos niños tienen menor cantidad y disponibilidad de unos receptores que se llaman dopaminérgicos y noradrenérgicos. Se llaman así porque unos reciben dopamina y otros reciben noradrenalina. Estos neurotransmisores, fíjense ustedes, la investigación ha demostrado que están implicados en la capacidad de la persona para poder concentrarse. También en la capacidad de poder controlar los impulsos y también en la capacidad de planificar. Es decir, sirven también, en el caso del control de impulsos, para el autocontrol. Dado que los niveles de estas sustancias están bajos, los niños y los adolescentes con TDAH entonces manifiestan dificultades importantes para concentrarse. Son impulsivas, ¿verdad? Es decir, a veces no saben guardar turno, contestan antes de tiempo. Tú le haces una pregunta y ni la ha escuchado y ya está dando una respuesta, ¿verdad? Tienen además una inquietud motora extrema, ¿verdad? Los niños por naturaleza son inquietos, pero el niño que tiene un TDAH es muy inquieto y lo hace no solo en un solo sitio, lo hace en su casa, en la escuela o en el ambiente social en donde se encuentre, si se compara la actividad motora con la de otros niños, ¿verdad? Y tienen problemas para llevar a cabo una planificación autónoma de sus actividades y efectiva para poder terminar las cosas que estén realizando. Uno nota que al empezar una tarea, si no están supervisados, inmediatamente se distraen y dejan de hacer lo que están haciendo y se ponen a hacer otra cosa. En definitiva, entonces, muchos de los síntomas que manifiestan los niños y adolescentes con TDAH se deben entonces a una disminución de la dopamina y la noradrenalina en el cerebro. En concreto, ¿dónde? En la corteza prefrontal de su cerebro.
Asimismo, fíjense ustedes, si se compara el cerebro de un niño y adolescente con TDAH con niños que no lo padecen, se encuentran diferencias significativas. Los investigadores han concluido que el volumen de un niño y adolescente con diagnóstico de TDAH de su cerebro es de una media inferior de 3 a 5% menor comparado con los niños que no tienen TDAH. O sea, sí hay diferencias hasta volumétricas en el cerebro de los niños que tienen TDAH. Diferentes estudios midiendo el volumen del cerebro han encontrado que la corteza prefrontal, o sea, la parte que está detrás de nuestra frente, repito, una estructura que le llamamos el núcleo caudado, otra estructura que le llamamos el vermis del cerebelo y otra estructura que le llamamos el cuerpo calloso, son algunas de las estructuras del cerebro del niño que tiene TDAH donde se puede comprobar que el volumen es significativamente menor que en los afectados de TDAH que en los que no tienen TDAH. O sea, aparte de la diferencia en la conectividad que ya dije, por una afectación en los mecanismos de neurotransmisión de la dopamina y noradrenalina, también tienen una afección en el volumen del cerebro. Esto no es tan importante, pero sí es significativa para ver que sí hay una diferencia, ¿verdad? Por último, también la maduración del cerebro con niños que tienen TDAH, la maduración del cerebro de estos niños también tiene un retraso. Esto ya ha sido investigado. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos comparó el cerebrito de 232 personas con TDAH y el cerebro de un equivalente también de 232 personas sin TDAH. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, vieron que el retraso en la maduración cerebral que mostraban las primeras, los que tenían TDAH, era entre 2 a 5 años en comparación con los que no tenían TDAH. Esto se ha visto a través de diferentes estudios de neuroimagen en donde se ven los procesos de mielinización y se ven que están un poquito retrasados, lo cual explica en cierto grado la inmadurez de estos niños. Asimismo, ¿verdad? Cuando se hacen estudios electroencefalográficos de los niños que tienen TDAH, la mayoría de esos estudios muestran un predominio de la actividad cerebral lenta en comparación de los niños que no tienen TDAH, y este fenómeno se ha descrito como de una inmadurez bioeléctrica, se dice, ¿verdad?, que tienen. En muchos niños con TDAH el electroencefalograma puede ser normal, y eso no descarta el diagnóstico, ¿verdad? Porque el diagnóstico, si se reúnen los parámetros clínicos que se ajustan a los criterios diagnósticos del DSM-5, pues está muy cerca a lo que es este tipo de problema. Y en algunos niños que tienen el TDAH como tal, el electroencefalograma puede ser normal, pero en una proporción bastante importante puede tener datos nada más de actividad, exceso de actividad lenta, se dice, ¿verdad? El electro muestra ondas un poquito desfasadas en relación a lo que le corresponde a la edad. En conclusión, vemos entonces que sí hay importantes alteraciones anatómicas y funcionales, fíjense ustedes, como lo acabo de comentar, y de conectividad cerebral en los niños con TDAH, con una implicación importante de la corteza prefrontal. Esto es importante recalcarlo. Y una disminución de la concentración de dos sistemas de neurotransmisores, el sistema dopaminérgico y el sistema noradrenérgico de esta región del cerebro, que permiten una conectividad adecuada entre diferentes áreas del cerebro que falla en los niños con TDAH. Entonces, en síntesis, lo que acabo de decir es el mecanismo neurobiológico, se podría decir, que explica la sintomatología del niño que tiene el trastorno de la atención con hiperactividad. El diagnóstico oportuno de este problema, no nos vamos a cansar de decirlo, evita consecuencias en el ámbito social, en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Y asimismo les permite tener una vida futura bastante adecuada y
en muchos de ellos normal, ¿verdad? Los tratamientos farmacológicos de los cuales les hablaré en otro video, pues tienen como función regular la concentración de dopamina y noradrenalina para que se alcancen las concentraciones adecuadas en las partes del cerebro, específicamente, repito, la corteza prefrontal, que regula la atención, el autocontrol y la impulsividad. Entonces, esto es importante saberlo, porque los medicamentos se dan fundamentalmente para modificar este sistema de neurotransmisión que está afectado en los niños que tienen el trastorno de la atención. Es necesario que eso lo sepan los papás, que lo sepan los maestros, que lo sepan muchos personales de la salud, para que no se diga información que no tenga un soporte científico. Los medicamentos que se usan en el TDAH van encaminados a modificar este sistema de neurotransmisión y por eso son efectivos en la gran mayoría de los niños, ¿verdad? Es verdad que como todos los medicamentos, en algunas ocasiones pueden haber efectos secundarios, pero si estos se detectan, se puede retirar el fármaco que está dando este efecto y se puede sustituir por otro que no tenga esos efectos. Bueno, pues creo que ha sido una información pues resumida, pero bastante útil para ustedes y espero que les sirva. Tienen la libertad de compartirlo, yo los animo a que lo compartan, también les animo a que se suscriban a mi canal y también a que me den pues un like, no les cuesta nada, ¿verdad? Y así permitimos que este tipo de información le llegue a muchísimas personas interesadas en el trastorno o que tienen hijitos con este problema y que puedan ir comprendiendo cuál es el mecanismo que explica por el cual sus hijos tienen un comportamiento de conducta inatenta, conducta impulsiva y conducta hiperactiva. Bueno, pues por esta tarde es todo. Les agradezco su atención. Esperamos vernos próximamente en otro video. Hasta luego.